Hola, hola mis chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Química Fácil con Claudia. Les saluda la profesora Claudia Sofía y ahora ya estamos con la solución de los ejercicios de la semana 6. Comencemos con el ejercicio número 1. A ver, pregunta número 1. ¿Qué tenemos en esta pregunta? Tenemos las siguientes reacciones químicas y los vamos a clasificar de acuerdo a lo que ya hemos estudiado, ¿cierto? Podemos decir que en la ecuación número 1, ¿no?, corresponde a una reacción de síntesis o adición, ya que vemos que un reactivo que es el SO2 con otro reactivo, o también conocidos como reactantes, se juntan, se unen y forman un solo producto. Entonces, eso corresponde a una reacción de adición, se juntan, o podemos decir una reacción de síntesis. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir de esa reacción química? La flechita se encuentra en ambos sentidos. Eso quiere decir que es una reacción reversible, ¿no? Entonces, que va a formar productos y que también puede regresar a formar reactantes. Muy bien, entonces viendo los enunciados, ¿no?, en referencia a la primera ecuación, nos preguntan si la reacción 1 es una reacción de adición. Y aquí estamos viendo que sí, es correcto, es una reacción de adición. Y también preguntan si es que esta reacción corresponde a una ecuación molecular. Como vemos aquí que el SO2 está formando enlaces covalentes, el oxígeno también y el SO3 también, nosotros decimos que ese SO2, oxígeno, y SO3 son moléculas. Entonces la ecuación que tenemos efectivamente es una ecuación molecular. ¿Ya? Vamos a colocar entonces aquí también que esto corresponde a una ecuación molecular. Ahora, con respecto a la reacción número 2, ¿qué podemos decir de esa reacción? Miren aquí, tenemos ion plata, ¿no? Tenemos ion cloruro, entonces se forma un solo producto. Puedo decir que también es una reacción de adición, pero en comparación, aquí por ejemplo, de acuerdo a la flechita, también puedo ver que se da en un solo sentido, o sea, eso es una reacción irreversible, ¿correcto? Y de acuerdo a la forma en la que se está obteniendo ese cloruro de plata, que es el producto, son iones. Entonces es una ecuación iónica, ¿ya? Comparado con la ecuación 1, es una ecuación molecular porque tiene o está formado por moléculas. ¿Ok? Muy bien. Luego, ¿qué tenemos en la ecuación número 3? En la ecuación número 3 podemos decir que es una ecuación irreversible porque la flechita está en un solo sentido, ¿ok? Irreversible. Podemos observar que existen cambios de los estados de oxidación porque el enunciado va referente si es una reacción redox, ¿no? Entonces aquí el oxígeno, como es una molécula sola, ¿no?, una sustancia pura, entonces su estado de oxidación es 0. Y aquí el oxígeno está trabajando con -2, así como en el agua también. Entonces está cambiando su estado de oxidación, y si hay cambio de estado de oxidación, eso corresponde a una reacción de tipo redox. ¿Ok? Entonces es irreversible y también es redox. Entonces esto ya nos permitiría a nosotros resolver cuáles son las respuestas en los enunciados 1, 2 y 3 que vamos a ver en la siguiente diapositiva. En esta ecuación número 4, ¿no?, observamos que este peróxido de hidrógeno se va a descomponer. Mira, se forma agua y se forma oxígeno. Entonces, cuando eso ocurre, decimos que es una reacción de descomposición. ¿Ok? ¿Qué más puedo decir? Es redox, estados de oxidación, por ejemplo, -2, -2, y acá el oxígeno es 0. Cuando ya existe cambios de estado de oxidación, entonces yo puedo decir que sí, efectivamente es una reacción de tipo redox. Entonces aquí miren
En el enunciado 1 recuerdan que la reacción 1 era reversible, ¿no? Porque se encontraba la flechita en ambos sentidos. Habíamos dicho que sí, es correcto. 1 es reversible y 2 era irreversible. Sí, eso era correcto. Y ambas eran de adición. Sí, si nosotros regresamos a la diapositiva anterior, podemos ver que sí, efectivamente son las dos de adición, ¿no? En el enunciado 2 nos dice la reacción 3 es irreversible. Habíamos visto y nos dice que es no redox. Hemos visto que la reacción era redox porque sí cambiaba su estado de oxidación, ¿no? Sí es irreversible, pero era redox, ¿correcto? Y cuando nos dice exotérmica, quiere decir que libera calor, ¿no? Entonces la reacción 3, si retornamos a la reacción 3, ¿no? Nosotros hemos observado que la parte final dice calor. Entonces, cuando en la parte final, por ejemplo aquí, yo tengo A más B, que produce C más D, y en la ecuación 3 efectivamente dice aquí con calor, entonces quiere decir que esto corresponde a una reacción exotérmica, ¿no? Una reacción exotérmica, aquella que libera calor, ¿no? Por lo tanto, esto es correcta, pero al decirnos no redox, invalida todo ese enunciado. En el enunciado 3 nos dice la reacción 4 es de descomposición, correcto, y es de tipo redox, sí. Entonces ese enunciado es verdadero. Y finalmente en la ecuación número 5, miren, acá tenemos el ion cloruro, tenemos el ion hierro, el hidróxido y acá el calcio. Su estado de oxidación, si observamos aquí, del hierro también es más 3 y del calcio es más 2. Como no cambian los estados de oxidación, miren, el hierro está con más 3, aquí también está con más 3, aquí el calcio está con más 2 y aquí también está con más 2. No hay cambio de estado de oxidación, entonces yo puedo decir que esto es una reacción de tipo no redox, ¿correcto? Y cuando no hay cambio de estado de oxidación, estas reacciones, aquí puedo observar que el hierro ocupa el lugar del calcio y que el calcio va y ocupa el lugar del hierro. Entonces hay un desplazamiento doble y ese tipo de reacción también se conoce como reacción de metátesis, ¿no? Por lo tanto, este último enunciado sería verdadero y la respuesta en la primera pregunta sería la alternativa barco. Pregunta número 2. ¿Qué tenemos en esta reacción? Nos dice marcar verdadero o falso, ¿no? Con respecto a la ecuación que nos están presentando. Aquí podemos observar, vamos a escribir la reacción, colocando los estados de oxidación. Aquí el titanio trabaja con más 4, el magnesio es 0, ¿no? Sustancia elemental. El cloro es menos 1 y aquí el magnesio trabaja con más 2 y el titanio como sustancia elemental aquí trabaja como 0. Aquí podemos observar que existe una semirreacción de reducción, ¿no? ¿Quién se estaría reduciendo? Se reduce el que disminuye su estado de oxidación. En este caso el que está disminuyendo es el titanio, que pasa de titanio más 4 a titanio 0. ¿Correcto? Ahí está titanio más 4 a titanio 0. Y está oxidándose. ¿Qué quiere decir en la oxidación? Oxidación quiere decir que aumenta su estado de oxidación. ¿Y quién está aumentando su estado de oxidación? Está aumentando el magnesio, ¿cierto? El magnesio, que es de 0, pasa a su estado de oxidación magnesio más 2. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a balancear, ¿no? Porque nos están preguntando quién es el agente oxidante, el agente reductor. Entonces, miren aquí. Como ya hemos visto, el que se reduce es el titanio, ¿cierto? Aquí se reduce, miren, se reduce el titanio, titanio más 4 y titanio 0. Entonces, el titanio, que es el que se reduce, aquí, esto se llamaría agente oxidante, ¿cierto? Agente oxidante. Y este titanio sería la forma reducida, porque es el que se ha reducido, ¿no? La forma reducida. Y el magnesio, que es el que se estaría
oxidando, ¿no?, el magnesio, entonces este vendría a ser el agente reductor. Y aquí en el producto sería la forma oxidada. Nos preguntan en el enunciado 1, nos dice, la sustancia agente oxidante es el tetracloruro de titanio, y como podemos ver, sí, efectivamente eso es correcto, así que ese enunciado sería verdadero. En el enunciado 2 nos dice la relación entre el coeficiente de la forma oxidada y la forma reducida es de 1 a 2. Entonces aquí lo que tenemos que hacer primero es balancear nuestra reacción. Entonces aquí balanceando, vamos a balancear aquí, el titanio de 4 a 0 son 4 electrones que estaría ganando. Vamos a colocar aquí los 4 electrones y el magnesio de 0 a más 2 son 2 electrones. Entonces recuerden que el número de electrones ganados y el número de electrones perdidos siempre tiene que ser igual. Por eso acá multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2, entonces el coeficiente aquí afecta al magnesio, a este magnesio también, y podemos observar que la reacción ya estaría balanceada. Nuestros coeficientes serían 1, 2, 2 y 1, ¿no? Porque acá no se ha multiplicado por nada, que es como 1, y por eso se mantiene con ese valor. Entonces, ahora sí, ya teniendo en cuenta, dice la relación entre el coeficiente de la forma oxidada. ¿Quién es la forma oxidada? Mira, aquí está la forma oxidada y el coeficiente de la forma oxidada es 2, ¿no? Es 2 entre la forma reducida. ¿Quién es la forma reducida? La forma reducida, chicos, aquí está la forma reducida y su coeficiente es 1. Entonces, esa relación sería 2 entre 1 y no 1 entre 2. Así que ese enunciado sería falso. Y luego finalmente nos dice en el enunciado 3, por cada mol de átomos de titanio se transfieren 4 moles de electrones. Aquí podemos ver el titanio, que se obtiene 1 mol, y para obtener ese coeficiente de 1, estamos viendo que se perdieron 4 electrones, ahí está, 2 por 2, 4, y se ganaron 4 electrones. Entonces, si se ganó 4, que son los 4 que se han perdido, estamos hablando que en todos estos coeficientes obtenidos de 2 y 1 están involucrados efectivamente 4 moles de electrones, ¿ya? Mucho cuidado, no vayan a pensar que son 8, es muy común que a veces digan 4 y 4, 8, no, es como si se pierde 5 soles, hay una persona que se ha encontrado esos 5, ¿verdad? Entonces, uno pierde porque otro lo gana, pero ¿de cuánto estamos hablando? Del mismo valor de 5, ¿ya? El mismo análisis. Aquí se perdió 4, pero se ganó 4 en la reducción, pero son los ganados de los que perdió aquí en la oxidación los 4. Entonces, ¿de cuántos electrones estamos hablando? 4, y se obtiene estos coeficientes, 2 del cloruro de magnesio y 1 para el titanio. Entonces, por lo tanto, ese enunciado sería verdadero y nuestra respuesta en esa pregunta número 2, aquí la clave sería verdadero, falso, verdadero, la alternativa casa. Pregunta número 3. Tenemos las siguientes reacciones y nos piden marcar verdadero o falso de acuerdo a los siguientes enunciados. ¿Qué nos dice el primer enunciado? Miren, nos dicen lo siguiente. 1 mol de glucosa. ¿Dónde está la glucosa? Aquí solamente es interpretar la gráfica, ¿no? Entender aquí, miren, la glucosa pasa un proceso de glicólisis. Nos dice acá, muchos cambios químicos que ocurren en ausencia de oxígeno debido a la acción de levaduras sobre azúcares como la glucosa se conocen como procesos de fermentación, donde los productos finales son el etanol y el anhídrido carbónico, que son utilizados en la elaboración de panes, vinos. La reacción global y detallada se puede representar mediante la siguiente ecuación. Entonces aquí podemos observar, ¿no?, cómo ocurre esa reacción. El NAD pasa al NADH, ¿no? Y aquí cuando se liberan los hidrógenos, el NADH pasa al NAD. Una forma muy práctica de reconocer si es oxidación o reducción es justamente por la liberación de esos protones hidrógenos, ¿no?
Por lo general, cuando se liberan esos iones hidrógenos, nos dice que aquí estaría ocurriendo una reacción de reducción. Entonces, si aquí en este sentido hay reducción, entonces en este sentido se estaría llevando el proceso de la oxidación, ¿ya? Entonces dice, una mol de glucosa, aquí está la glucosa, una mol de glucosa, ¿no? Forma 2 moles de piruvato por reacción de la oxidación. Entonces, si ustedes observan aquí la reacción, glucosa, ¿no? Mediante la glicólisis, ¿no? ¿Qué va a formar? Mira, te dicen que va a formar 2 moles de piruvato, ¿no? Y como hemos mencionado, en ese proceso, ¿qué es? Es la reacción de oxidación. Así que este enunciado sería verdadero. Luego tenemos el enunciado 2 que nos dice, una mol de acetaldehído, ¿no? Para reducirse necesita una mol del NADH protón positivo. Aquí está el acetaldehído y para la reducción, que es en este sentido contrario, como pueden observar aquí, te preguntan, para una mol de acetaldehído se necesita una mol del DHA. Acá tú tienes 2 moles de acetaldehído y ¿cuántos necesitas? Necesitas 2 moles del NADH con 2 protones de hidrógeno. Entonces, si nosotros preguntamos por la mitad, que es una mol, también va a ser una mol para todos y eso sería correcto, sería verdadero, ¿no? Y luego dice una mol del NAD más se puede reducir formando una mol del NADH con protón positivo. Entonces sí, aquí podemos observar que la reducción de ese NADH, mira, forma NAD, pero eso es 2,2, entonces solo te está preguntando por 1, ¿no? Y si simplificamos, esto sería entonces 1, 1 va a formar efectivamente un NAD en ese sentido, que es la forma reducida, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos 3 enunciados son correctos y nuestra respuesta sería la alternativa enano. Pregunta 4. Aquí vamos a balancear como practicando el balance por el método ion-electrón, ¿no? Y nos piden después identificar, ¿no? Seleccione la reacción que corresponde a una oxidación donde se pierde 2 moles de electrones por cada mol de reactante y además se requiera 2 moles de agua. ¿Qué dice la regla, chicos? Miren, la regla es bien clara en el método del ion-electrón, ¿verdad? Nosotros tenemos que balancear los átomos primero. Aquí ustedes observan que hay un nitrógeno a la izquierda y también hay un nitrógeno a la derecha. Entonces los nitrógenos están balanceados. Tenemos 3 oxígenos a la izquierda y 2 a la derecha. Entonces aquí nos falta oxígeno y la regla dice que hay que aumentar agua. Y al aumentar una molécula de agua, se aumenta los 2 protones de hidrógeno, ¿no? Porque aquí tú estás incrementando justamente esos 2 protones de hidrógeno. Y así sería nuestra reacción. Ahora, con respecto a la carga, explicamos en clase que esto lo puedes trabajar como álgebra, ¿no? 2 por más 1 más 2. Aquí la carga es total menos 1. Y eso tiene que ser igual a la carga que está aquí, ¿no? Menos 1 y el agua su carga es 0. Esta equivalencia, ¿cuánto es? Más 2 con menos 1, eso es más 1 y esto es igual a menos 1. ¿Cómo voy a lograr esa equivalencia? Tengo que colocar los electrones, ¿no? ¿Cuántos electrones vamos a colocar? Entonces aquí recuerda que los electrones tienen carga negativa. Los electrones toman el valor de menos 1. Entonces, ¿dónde tú tendrías que colocar esa carga negativa y cuántos para que se cumpla esa igualdad? La única forma es que tú coloques aquí menos 2, ¿cierto? Al colocar menos 2, tú ya tienes menos 1 igual a menos 1. Y ese menos 2 es justamente los 2 electrones que tú vas a colocar aquí, ¿no? ¿Por qué pongo más? Porque ya se sabe que los electrones son negativos, ¿ya? Esa es una manera práctica de que ustedes puedan determinar el número de electrones para esa semirreacción. Listo, entonces eso sería todo lo que tendríamos que hacer
con las otras ecuaciones, ¿no? Vamos a practicar otra vez, más o menos si ya me han entendido. Yodo pasa a IO todo menos 1. Entonces decimos, hay 2 yodos, profesora, entonces lo que hacemos acá es multiplicar por 2 para que sean 2 yodos, ¿cierto? Al multiplicar entonces aquí por 2 yodos, ahora tenemos 2 oxígenos y acá no tenemos oxígeno. La regla dice que si no hay oxígeno, coloques las moléculas de agua, la cantidad de oxígenos que te estaría faltando y serían 2 moléculas de agua. Pero al aumentar las 2 moléculas de agua, ¿cuántos protones de hidrógeno estás colocando? 2 por 2, 4. Entonces son 4 protones de hidrógeno. Ahora sí, ya la reacción está balanceada. Practicamos otra vez como álgebra. Esto su carga es 0. El agua es prácticamente neutra. Entonces aquí yo tengo 0 a la izquierda y a la derecha es 2 por menos 1, menos 2. Y 4 con más 1, esto es más 4. 0 igual a más 2. ¿Cómo logro cumplir esa igualdad? Entonces aquí para que se cumpla tendría que colocar aquí menos 2. Y estos menos 2 ¿qué son? Son 2 electrones. Entonces aquí viene esos 2 electrones, ¿no? Por lo tanto, eso sería nuestra semirreacción balanceada en el punto, en la letra B. ¿Me están entendiendo mejor? Letra C. Voy a colocar, miren, traten de pausar el video y de ustedes mismos intentar y luego verificar con lo que yo estoy resolviendo. Ya esa forma les va a ayudar mucho para que ustedes puedan antes analizar. En este caso, de la misma forma, miren, tenemos un yodo, un oxígeno y aquí hay 3. Aquí faltan 2, profesora. Si faltan 2, colócale 2 moléculas de agua. Esa es la regla, ¿no? La teoría de cómo hacer el balance por el método ion-electrón. Y al incrementar esas 2 moléculas de agua, son 4 protones de hidrógeno, ¿cierto? Ahora practicamos otra vez la carga. Menos 1 por este IO. El agua es 0 y esto es igual a la carga que es menos 1 más 4 por más 1 que sería más 4. Menos 1 igual a más 3. ¿Cómo logro esa igualdad? Entonces aquí tendría que colocar el menos 4. Ese menos 4 son los 4 electrones que tendrían que venir aquí, ¿no? Y ahí sí ya se tiene la igualdad. Menos 1 igual a menos 1, ¿no? ¿Se dan cuenta? Muy bien. Y ahora en la letra D. Ya para estas alturas yo creo que ya la letra D ustedes solitos no deberían de tener ningún inconveniente, ¿no? Todo este ion con carga menos 2 va a pasar al ion cromo más 3. 2 cromos, entonces multiplico por 2, 2 cromos. 7 oxígenos, no hay oxígenos, entonces aquí voy a poner 7 moléculas de agua porque eso es lo que falta de oxígeno. Y al poner 7 moléculas de agua, son 7 por 2, 14 hidrógenos. Ahí está, protones de hidrógeno. Y ahora la carga. Todo esto es menos 2. Esto es 14 por más 1 es 14. Y todo esto es igual. 2 por 3 más 6. Y el agua es 0, no tiene carga. Sería aquí más 12 igual a más 6. ¿Cómo logro esa igualdad? Aquí tendría que venir menos 6, o sea que estos menos 6 son 6 electrones que vendrían aquí, ¿no? Y así te das cuenta cómo voy balanceando cada una de esas semireacciones, ¿no? Entonces aquí ya perfecto, ya estamos listos, todos deberían aquí también resolver sin ningún problema, ¿no? Menos 1 y colocamos aquí el manganeso O2. un manganeso, 4 oxígenos, 2 oxígenos, entonces aquí tendríamos que colocar lo que falta. Falta 2 con moléculas de agua y sería el doble de los hidrógenos, o sea, sería 4 protones de hidrógeno. ¿Y cuántas moléculas, cuántos electrones? Aquí es menos 1, aquí sería más 4 y esto es igual. Aquí, por ejemplo, este MnO2 no tiene carga, 0, el agua no tiene carga.
Aquí sería entonces más 3 igual a 0. Y para que esto se cumpla, aquí tendría que venir este menos 3. Eso significa que en este lado estarían los 3 electrones. Y de esa manera, chicos, estaríamos balanceando todas las semireacciones. Ahora, ¿quién es una oxidación? Recuerda que la oxidación se caracteriza porque pierde los electrones. Y al perder los electrones, tienen que estar en los productos. Esto está en los reactantes, así que esto corresponde a una reacción de reducción. Esto es una oxidación porque mira, los electrones están a la derecha. Esto también es la oxidación. Esto es reducción, electrones a la izquierda, y esto es reducción. Entonces nuestras posibles respuestas están entre la alternativa B y la alternativa C. Dice donde se pierden 2 moles de electrones. Aquí es donde estamos viendo que se pierden 2 moles de electrones por cada mol de reactante, ¿no? Y además dice que se requiera 2 moles de agua, entonces efectivamente está cumpliendo todo lo que nos están preguntando en esa pregunta número 4. Clave entonces sería la alternativa Barco. Pregunta número 5. Tenemos la siguiente reacción y nos piden marcar la alternativa correcta. Si observamos en los enunciados, podemos ver que nos hablan del agente reductor, nos hablan sobre el agente oxidante, nos dicen el número de electrones que se transfieren, cantidades de moléculas de agua, ¿no? Y la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los reactantes. Entonces vamos a balancear mediante el método ion-electrón. En el método del ion-electrón nosotros tenemos que diferenciar, ¿no? Y poder hacer el balance de las semireacciones con los iones. Eso es la diferencia con respecto al método redox. Entonces aquí, por ejemplo, esto es el potasio con el cromo 2O7, su estado de oxidación del potasio es +1, y todo este ion sería el anión, ¿no? Que tendría que ser en este caso -2 para que todo sea 0. Ahora, si nosotros determinamos el estado de oxidación para este cromo, podemos observar que trabaja con su estado de oxidación +6. Y aquí podemos ver que el cromo trabaja con su estado de oxidación +3. Hay una reducción, entonces se está reduciendo ese cromo +6 a cromo +3. Y por lo tanto, voy a copiar este Cr2O7 con su estado de, con su carga, perdón, de -2. Y esto se va a reducir ¿a cuánto? Se va a reducir a cromo +3, ¿no? Y vamos a hacer su balance correspondiente, ¿no? Tenemos dos átomos de cromo, acá también entonces multiplicamos por 2 cromos. Oxígeno 7. La regla dice que cuando falte oxígeno hay que colocar las moléculas de agua. Son 7 moléculas de agua y 7 por 2 son 14 hidrógenos, ¿correcto? Son 14 hidrógenos que tendríamos que colocar hacia la derecha. Muy bien, ahí están los 14 protones de hidrógeno y ahora colocamos la carga de los electrones. ¿Cuántos electrones son? Aquí tenemos +14. Aquí es -2 y esto tiene que ser 2 por 3 +6 y la molécula de agua que es 0. Eso sería +12, esto es igual a +6. Y para que esto se cumpla, aquí tendría que venir el -6. Eso significa que son 6 electrones que se estarían ganando. Ahora, para el caso de la oxidación, ¿quién es el que se está oxidando? Se está oxidando el hierro, porque aquí el hierro está con +2 y pasa a su estado de oxidación +3. Colocamos entonces aquí hierro +2 y aquí colocamos hierro +3. ¿Cuántos electrones está perdiendo? Está perdiendo un electrón, ¿no? Aquí si está balanceado no hay problema. Muy bien, la regla dice que el número de electrones ganados es igual al número de electrones perdidos y eso significa que aquí tenemos que multiplicar por 6 y aquí prácticamente solo por 1, ¿no? Y ese 6 va a afectar a este hierro +2 y a este hierro +3. Copiando entonces todo lo que está en los reactantes, nosotros tenemos aquí 4 protones de hidrógeno más
Cr2O7 con el 2 menos. Hierro, el hierro 2, en este caso el hierro 2 está con su carga con su coeficiente estequiométrico 6. Aquí también vamos a colocar como 14, ¿no? Y esto sería lo que hay en los reactantes. Y en los productos que tenemos al cromo más 3 con su coeficiente estequiométrico 2, más el hierro, que en este caso está con su coeficiente estequiométrico 6, y las 7 moléculas de agua, ¿no? Eso es lo que tenemos todo a los productos. Ahora, esos coeficientes estequiométricos obtenidos, tenemos que colocarlo a la reacción total, ¿no? Porque tenemos, por ejemplo, 14 protones de hidrógeno. Ese hidrógeno que estamos viendo aquí, este hidrógeno es del ácido y el ácido está aquí. Entonces estamos hablando de ¿cuánto? Estamos hablando que el coeficiente aquí es 14, ¿no? 14 del HCl. Vamos a borrar aquí los estados de oxidación, ya que esto ya lo hemos resuelto, ¿no? Para poder colocar ahora los coeficientes estequiométricos. Entonces aquí sería 14 para el HCl. ¿Qué más tenemos para el hierro? Que es 6. Ahí está, mira que está el hierro 6. Para el cromo, que es por 2, o sea, aquí es por 2. Tenemos aquí dos cromos más 3, ¿correcto? Ahora, al final tenemos que hacer ese balance para verificar si está todo ok. Siempre el balance por el método del tanteo. Tenemos 6 de hierro. Ahí está aquí 6 de hierro. 7 moléculas de agua, ¿no? En el caso del cloruro de potasio, ahora vamos a verificar. Verificamos aquí, hay 2 potasios, entonces aquí también multiplicamos por 2. 2 potasios, 2 cromos, 7 oxígenos y contamos los cloros. 14 cloros más 6 por 2, 12. Son 26 cloros, y por acá 6 por 3, 18, más 2 por 3, 6, son 24, más los 2 de aquí, 26. Entonces la reacción estaría balanceada con esos coeficientes estequiométricos. Ahora sí vamos a marcar cuál sería nuestra respuesta correcta. El dicromato de potasio. ¿Quién es el dicromato de potasio? Es este de aquí. El dicromato de potasio actúa como agente oxidante. Como ese ion cromato, ¿no?, está reduciéndose, entonces él actúa como agente oxidante, ¿correcto? Actúa como agente oxidante y nos dice que este cromo pasa a cromo más 3 y esto sería la forma reducida, ¿no? Este sería el agente, el que se oxide el hierro, ¿no? Agente reductor, y nuestro producto sería la forma oxidada. Muy bien, ahora sí, el dicromato actúa como agente reductor, nos dice acá, el dicromato actúa como agente oxidante, no actúa como agente reductor. Y forma el cloruro de cromo, el cloruro de cromo 3, sí estaría formando ese cloruro de cromo más 3. Esto sí es correcto, pero por el primer enunciado esto se invalida. Luego dice, ¿el ácido clorhídrico actúa como agente oxidante? No, el que actúa como agente oxidante es el dicromato de potasio y su coeficiente es 14. Sí, su coeficiente del agua que hemos calculado aquí, en este caso, perdón, del ácido clorhídrico, sí es 14, pero no es el agente oxidante, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto se invalida. ¿El número de oxidación del cromo cambia de más 6 a más 3? Sí, aquí está. Hemos dicho que aquí el cromo trabaja menos 2 más 1. El cromo trabaja con su estado de oxidación más 6, efectivamente.
y pasa a su estado de oxidación más 3, ¿no? Esto es verdadero. Se forman 7 moles de agua y se transfieren 3 moles de electrones. Se forman 7 moles de agua y se transfieren 3 electrones. No. ¿Cuántos electrones están involucrados en esas 7 moléculas de agua? Están involucrados 6 moles de electrones. Y la sumatoria de los coeficientes de los reactantes. A ver, sumamos los coeficientes de los reactantes. ¿Cuánto sería? Tenemos aquí 1 más 14, ya son 15, ¿no? 15 más 6 ya sería 21. Entonces no es 14 y por lo tanto eso también sería falso. Nos pedían lo correcto, eso sería la alternativa casa. Pregunta número 6. Tenemos aquí las reacciones nucleares y nos piden marcar verdadero o falso con respecto a las siguientes proposiciones. Recuerden que en las reacciones nucleares todo lo que está en los reactantes, la masa y el número atómico, tiene que ser igual a los productos que se van a ir, ya sea mediante una reacción de descomposición, una fusión o una fisión, ¿no? Radón aquí, por ejemplo, tenemos 222 de masa y aquí el polonio con 218. Hay una diferencia de masa aquí de 4 y el número atómico es 86 y es 84. Entonces estamos hablando de una diferencia de 2. Partícula 4 y 2, eso corresponde a una partícula alfa, ¿no? Recuerden que siempre se cumple ello. La suma de esta masa con 218 tiene que ser 222 y la masa de 2 con 84 tiene que ser 86, ¿no? Y de esa manera vamos a determinar todas las partículas que se van formando, ¿no? Aquí, por favor, tiene que ser una corrección, ¿no? Vamos a colocarle 82, ¿ok? Para tener respuesta y vamos a omitir que este elemento no es ese bismuto, ¿ya? Solo para que ustedes comprendan aquí, porque si no, no va a cuadrar. 218 a 214 es una masa de 4 y de 84 a 82 es un número atómico de 2. Nuevamente, eso corresponde a una partícula de tipo alfa. Luego tenemos aquí, en este caso, a ver, aquí tendríamos que corregir, chicos, ¿ya? Porque si no, no tendríamos esa respuesta, ¿no? Y vamos a tomar como si fuera otros elementos para no confundir. Acá vamos a colocar, en vez de 84 y en vez de 82. A ver, vamos a ver. Tendría que venir aquí 80 y la partícula beta, que en este caso sería 83 aquí, y para tener aquí el alfa, aquí tendríamos 85, ¿ya? Entonces aquí 85 y también no tomamos en cuenta ello, ¿ya? Al final esa es la idea, ¿ya? Porque si no, si consideramos lo que está ahí no cuadra, ¿no? Entonces aquí tenemos la parte de la masa, no hay diferencia, ¿ok? Entonces es 0. Y de 82 para que sea liberación a 83 tendríamos que ver que se está liberando acá un menos 1, ¿no? Una partícula con menos 1 y eso le corresponde a la partícula de tipo beta. Si seguimos analizando de 214 a 210, eso es 4 y de 83 a 85 eso sería 2. Por lo tanto aquí tendríamos... Aquí, perdón, tiene que ser menor, ¿no? 81 tiene que ser aquí. Colocar aquí 81. Ahora sí, ¿no? Para que de 83 a 81 ahí tengamos una carga de 2 y esa partícula de 4 y 2 corresponde a una partícula de tipo alfa. Entonces, en el enunciado 1 que dice, es una reacción de descomposición radioactiva. Como podemos ver, está un elemento que se va descomponiendo, formando otro y se continúa descomponiendo, ya que son inestables y eso se llama descomposición radioactiva, ¿no? Eso es correcto. Y las emisiones producidas son alfa, alfa, beta y alfa, sí,
eso sería verdadero de acuerdo a ese arreglo que hemos realizado, ¿ya? Aquí también en la letra B hay corrección, ¿no? Tal vez ahí ustedes en su boletín van a encontrar 95 por aquí 143. Entonces, eso sería también las correcciones que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Aquí hay que colocar 92, ¿ok? Para el urano, y hay que colocar 140 aquí para el xenón de la masa, ¿ya? Ahora sí, entonces nuevamente vamos a ver las partículas. 232 del urano se descompone, miren, en estroncio y xenón, y con una partícula de neutrones, ¿no? Entonces, ¿qué se va a cumplir? Se cumple que 232 más 1, que es para el análisis de masa, tiene que ser igual a la masa de 90 más 140. 90 más 140, y como no sabemos cuántos neutrones, vamos a colocarle X, y ese X se multiplica aquí X por 1, que sería igual a X, ¿no? De aquí despejando entonces, ¿cuánto sería ese valor de X? El valor de X aquí tendríamos que es igual a 3. Entonces serían 3 neutrones que se tendrían. Y como observamos que el urano se está descomponiendo, eso corresponde a una reacción de fisión nuclear, ¿no? Las reacciones de fisión nuclear utilizan las partículas de los neutrones. Entonces dice, es de fisión nuclear y el valor del coeficiente de los neutrones, ¿no?, es 2. Eso sería falso porque N nos salió que el número de neutrones es igual a 3, ¿no? Las partículas que se están liberando. Muy bien, aquí entonces esto sería falso. Y en la letra C nos dice, es una reacción de fusión. Observamos aquí el boro que se junta con el helio, ¿no? Se junta con el helio y se tiene ese carbono. Acá suma 10 más 4 es 14, así que el elemento que estaría aquí sería 1, porque esto es 13 más 1, 14, y su número atómico sería 5 y 2, 7, entonces aquí tiene 6, sería también aquí 1, ¿no? Y 1 y 1, ¿a quién corresponde? Eso corresponde a al elemento del protón, ¿no? C es una reacción de fusión, podemos observar que sí, se juntan, ¿no?, para tener un solo producto. Sí es una reacción de fusión, hasta aquí todo bien, liberando un neutrón, ¿no? Y en este caso, ¿cuántos neutrones estarían liberando aquí? Aquí podemos ver que esto corresponde a la liberación del protón de hidrógeno, ¿no? No se libera entonces el neutrón, así que esto es falso y la respuesta sería la alternativa barco, ¿ya? Entonces aquí solo hay que equilibrar esas cargas de masas con los números atómicos. Pregunta número 7. Tenemos la siguiente reacción y nos dice que se tiene una muestra que contiene 340 gramos de amoníaco. Este es el amoníaco. Y tiene 50% de pureza. Entonces yo no voy a trabajar con los 40 gramos. Tengo que calcular cuánto es la masa pura del amoníaco. Con esto es lo que se calcula, lo que se trabaja. 340, sacándole el 50%, 50 sobre 100. Entonces la masa que nosotros vamos a trabajar aquí sería 170 gramos, que es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿no?, con esos 170 gramos. Muy bien, dice, reacciona con suficiente ácido sulfúrico. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. El primer enunciado nos preguntan sobre la ecuación estequiométrica si está balanceada. Aquí podemos observar que la reacción acá multiplicamos por 2, porque acá hay 2 nitrógenos. Tenemos cuántos azufres. Tenemos aquí un azufre, a la derecha también. ¿Cuántos hidrógenos? 3 por 2, 6, más 2, 8. 4 por 2, 8. Y oxígenos, 4, 4, reacción balanceada. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el primer enunciado, que sería la reacción, sería incorrecto, ¿no?, porque no es
1, 1, 1. No, eso sería falso. Es una reacción de adición o de síntesis. Podemos ver que los reactantes, ¿no? Los reactantes están juntos, ¿ok? Se están uniendo y forman un solo producto. Entonces, eso corresponde a una reacción de adición o reacción de síntesis, ¿no? Eso es correcto. Se forman 10 moles de fertilizante. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿no? Porque esto es lo que nosotros tenemos de dato. Entonces, de dato, nosotros tenemos 170 gramos de amoníaco, ¿no? Eso sería nuestro cálculo. Y aquí, calculando la masa molar del amoníaco, esto es 17 gramos por mol. Y como hay 2 moles, entonces serían 34 gramos que se tendría de amoníaco, ¿no? Esos 34 gramos nos van a producir cuánto en este caso de fertilizante, que es el sulfato de amonio. Nos van a producir, en este caso, 1 mol porque es su coeficiente estequiométrico. Entonces ya tengo, miren, la relación directa. ¿Cuál es la relación directa, profesora? 34 gramos de amoníaco produce 1 mol de ese fertilizante que acá nos dice, ¿no? Que es el sulfato de amonio, es un fertilizante. Pero ahora, como dato, nosotros tenemos que son 170. Entonces, calculando aquí, regla de 3, ¿cuántas moles se tendría? Sería 5 moles de ese fertilizante, ¿no? Entonces, esto sería, acá nos dicen en la C10, esto sería incorrecto. El producto contiene 4,8 por 10 a la 25 átomos de hidrógeno. Ya, es muy sencillo eso también. El producto es esto de acá. Y ustedes tienen que entender que en 1 mol de ese sulfato de amonio, ¿no? Que es de esta manera, SO4, en esa mol de sulfato de amonio, ¿cuántos átomos de hidrógeno se tienen? Miren, tenemos aquí 4 multiplicado por 2, se tiene 8 moles de átomos de hidrógeno. ¿Correcto? Eso es lo que se tiene de los átomos de hidrógeno. Entonces, ahora nosotros sabemos que para poder pasar a solo átomos, esta mol tiene un valor que es el número de Avogadro. 8 por el número de Avogadro multiplicado por... no, aquí ya está incluido, pues, ¿no? Aquí. 8 por el número de Avogadro, que en este caso es 8 multiplicado por 6 por 10 a la 23. Ahora sí. Entonces 6 por 8, 48, ¿no? Multiplicado por 10 a la 23. Sería nuestra respuesta. 4,8 por 10 a la 24 átomos, ¿no? Esto sería entonces 4,8 por 10 a la 24 átomos de hidrógeno, ¿no? Pero eso, ojo, eso es para 1 mol, ¿no? Para 1 mol de ese fertilizante. Esta es la cantidad de átomos que ustedes tienen. Pero nosotros tenemos ¿cuántas moles? Tenemos 5 moles. Entonces, ese resultado simplemente multiplicarlo por 5, ¿no? Al multiplicarlo por 5, eso va a dar 2,4 por 10 a la 25 protones de hidrógeno. Entonces, aquí nos dice que es 4 por 10 a la 25. No. Eso sería entonces incorrecto, ¿no? Aquí también ustedes pudieron colocar de frente, ¿no? Si son 5 moles, entonces, profesora, de este NH42, SO4, yo digo son 4 por 2, 8, 8 por 5, 40, entonces ese 40 se multiplica el número de Avogadro, ¿no? Como ustedes quieran. Y dice, la disociación del fertilizante forma 30 moles de iones. Si nosotros tenemos acá esta cantidad, 5 moles de sulfato de amonio, ¿no? La disociación de esos iones, ¿cuánto sería? Tendríamos aquí
Analizando, son 5 moles de sulfato de amonio. Entonces lo que corresponde al amonio solamente sería esto de aquí, NH42, ¿no? Multiplicado por esos 5 moles. Entonces son 10 moles de iones NH4, así, ¿no? Amonio. Entonces son 10 moles que tenemos de ese ion. Y para el caso del sulfato, acá no hay problema, el sulfato es simplemente 1, ¿no? Entonces por eso es que sería 5 moles del ion sulfato, que es menos 2. En total, entonces, ¿cuánto se tiene? Se tiene 10 del catión y 5 del anión, 15 moles. Eso sería falso. Siendo respuesta entonces la alternativa barco. ¿Ya? La alternativa barco. Pregunta número 8. A ver, tenemos la siguiente reacción química. Vamos a leer los datos y vamos a ir colocando esa información. Dice, si 200 gramos de esta sal, ¿no?, de 42% de pureza, es importante tomar en cuenta que tiene un porcentaje de pureza, ¿no?, reaccionan con 73 gramos de ácido. Entonces aquí de dato vamos a colocar nuestra información que se tiene 73 gramos de ácido, ¿no? ¿Y cuánto es de la sal? Nos dice bicarbonato de sodio, ¿no?, que se encuentra en 200 gramos con 42% de pureza. Entonces vamos a sacar la masa pura, no se olviden, porque nosotros siempre trabajamos con la masa pura, y en este caso es el 42 sobre 100 multiplicado por los 200 gramos que se tiene, ¿no? Acá se cancela y tendríamos 42 multiplicado por 2, son 84 gramos de ese bicarbonato que se tendría. Muy bien. Listo. Ya está. Cuando nosotros tenemos dos datos, recuerden que hay que evaluar quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Y siempre trabajamos, acuérdense, con el reactivo limitante. Nunca trabajamos con el reactivo en exceso. ¿Qué hacemos aquí? Colocamos cuál es su masa atómica. Primero hay que balancear la ecuación, ¿no? Vemos si está balanceado: un sodio, un cloro, dos hidrógenos. Aquí tenemos dos hidrógenos y oxígenos son 3 y aquí también 3. Entonces la reacción está balanceada. 1, 1, 1 y 1. Muy bien, todo es 1. Entonces, ¿cuánto es el bicarbonato? El bicarbonato de sodio, aquí está su masa, es 84 gramos. Como es 1, entonces es 84 por 1. Aquí también es 84 gramos. El HCl, ¿cuánto es? 36.5. 36.5 multiplicado por 1, 36.5. Aquí podemos ver que el que se encuentra en exceso es este 73, ¿correcto? Con 84 se tiene que reaccionar 36.5, pero el dato acá dice que con 84 se tiene 73. Entonces este sería el reactivo que se encuentra en exceso, ¿no? Y el que se encuentra como limitante sería ese bicarbonato. Muy bien, ¿con quién trabajamos? Con el limitante. ¿Qué es lo que se va a formar? ¿Qué nos están preguntando? Mira, se obtiene 11,2 litros de CO2. Esto es un valor real, ¿no? Esto es el volumen de CO2, el volumen de CO2 real o también conocida como experimental. Entonces, ¿cuánto va a ser ese volumen? 11,2 litros, ¿no? Ahora, a condiciones normales, ¿no? Y nosotros, de acuerdo a la estequiometría, sabemos que cuando nos dicen condiciones normales, ¿no?, para el caso del CO2, miramos su coeficiente estequiométrico y decimos que hay una mol, y por una mol siempre va a ser 22.4 litros. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos del ejercicio.
bicarbonato que pesa 84 y produce 22.4 litros de CO2. Y si tu dato es el mismo valor, entonces, ¿cuánto va a producir de CO2? Va a producir aquí el mismo valor, ¿no? 22.4 litros. Ahora sí, vamos a responder las preguntas. ¿Qué dice? ¿Quién es el reactivo limitante? El reactivo limitante es el bicarbonato de sodio, ¿no? Ahí está, bicarbonato de sodio. Luego dice, determine los gramos del reactivo en exceso. ¿Cuánto sería la cantidad que va a reaccionar? El que se encuentra en exceso es el HCl, entonces la masa en exceso sería 73 gramos, que es lo que había, menos lo que tendría que haber consumido. Y con 84 lo que consume es 36.5. Entonces aquí sería 36.5 y da el mismo valor, ¿no? 36.5 gramos de lo que estaría sobrando. Entonces, los gramos, 36.5 bicarbonato, y finalmente nos dicen cuánto es el porcentaje de rendimiento de la reacción. El rendimiento de la reacción se coloca siempre el valor real, en este caso es el valor experimental, 11.2, entre el valor que se esperaba. ¿Cuánto se esperaba obtener? Una mol, que era 22.4 litros, ¿no? Y todo eso multiplicado por 100, y como podemos ver, eso viene a ser prácticamente la mitad, ¿no? 11.2 dividido entre 22.4 multiplicado por 100 da la mitad, y eso corresponde a un 50%. Entonces, nuestra respuesta en la pregunta número 8 sería la alternativa barco. Vamos ahora a resolver los ejercicios domiciliarios. Pregunta número 1. Nos piden marcar la alternativa incorrecta. En la reacción 1 nos preguntan si es de adición, redox y reversibles. Podemos ver aquí que el nitrógeno está uniéndose con el hidrógeno para formar amoníaco. Se está juntando. Eso es una reacción de adición, o también conocida como una reacción de síntesis. Es correcto. El estado de oxidación del nitrógeno aquí es 0, aquí el hidrógeno es 0, y aquí el hidrógeno está trabajando con su estado de oxidación más 1 y el nitrógeno con su estado de oxidación menos 3. ¿Hay cambio de estado de oxidación? Sí, entonces es una reacción redox. Y vemos la flechita en ambos sentidos, entonces también es una reacción reversible. Todo sería verdadero. Luego en el enunciado 2 nos dice, la formación del nitrato de amonio, ¿no?, y el sulfato de amonio son de adición y no redox. Esto es el nitrato de amonio, y podemos observar que es una reacción, se juntan los dos reactivos, efectivamente es una reacción de adición o de sustitución, y lo mismo sería para el amoníaco y el ácido sulfúrico, se forma el sulfato de amonio. Entonces, estos dos, si es correcto, son de adición, y nos dice que son no redox. Para nosotros poder observar que sean no redox, tendríamos que ver que no exista cambio en los estados de oxidación. Y si observamos aquí, el hidrógeno trabaja con más 1, el nitrógeno con menos 3. Aquí ese nitrógeno está trabajando con más 5, y aquí está manteniéndose esos estados de oxidación, ¿no? Trabaja con más 5 y aquí el nitrógeno trabaja con menos 3. Por lo tanto, son efectivamente reacciones no redox. No hay cambio de los estados de oxidación. Letra C dice, el producto en 4 es una sal ácida. Aquí tenemos una sal y se puede ver los protones de hidrógeno acá en el medio. Entonces sí es una sal ácida, correcta llamada hidrógeno fosfato de amonio. Sí, hidrógeno fosfato de amonio. Eso sería verdadero. Dice en la letra D, el peso equivalente de la sal ácida es 66.
el peso equivalente de la sal ácida. ¿Cómo calculamos ese peso equivalente de la sal ácida? Simplemente tendríamos que la masa molar, colocar la masa molar y todo dividido entre el parámetro teta. Podemos ver aquí entonces que la masa molar es 132, ¿no? Y todo dividido entre el parámetro teta, que sería la carga del catión. En este caso la carga del catión sería el amonio más 1, como son 2, entonces tendríamos aquí 2. Y eso nos da 66. Así que esto sería verdadero. Y finalmente nos dice, en las 4 ecuaciones los productos presentan enlace iónico. Aquí tenemos, por ejemplo, el nitrato de amonio. Es amonio con el catión y el nitrato con el anión. Igual para el sulfato de amonio, ¿no? Tenemos el ion amonio y vamos a tener el ion sulfato, ¿no? Entonces, estos de aquí, ¿no? Así como también el último, son compuestos que presentan enlaces de tipo iónico, pero el que no presenta enlace de tipo iónico es el primero, ¿no? El primero es un compuesto formado por enlaces covalentes. Covalente, entonces solamente iónico sería 1, 2, 3 y 4, en cambio el 1 no, 1, 2, 3 y 4. Entonces los que presentan enlace iónico solo son 2, 3 y 4, el 1 no. Así que la respuesta sería la alternativa enano. Pregunta número 2. Tenemos la siguiente reacción, nos piden balancear y en función de ello nos dicen si el cromo se reduce de más 6 a más 3. Aquí podemos observar que en la semirreacción, aquí el cromo trabaja con más 6 y se va a su estado de oxidación 3. Hay un átomo de cromo, entonces no hay problema, multiplicamos por 3, que sería el número de electrones, que se estarían ganando de cromo más 6 a cromo más 3, ahí está. Y para el caso del yodo, el yodo menos 1, ¿no? Pasaría a yodo 0 más sus 2 electrones. Estamos balanceando ambas semirreacciones, ¿no? Que eso ya lo hemos aprendido en el balance de tipo redox. Muy bien, aquí se puede observar que se ganan 3 electrones para el cromo y acá se pierden 2 electrones. Tendríamos que multiplicar por 2 y 3 para tener ya la ecuación balanceada. Esta sería nuestra ecuación balanceada para el cromo, y para el ion yoduro sería este de acá, ¿no? Y yodo menos 1 que va a formar yodo 0. Entonces, colocando los coeficientes estequiométricos, porque ustedes saben que este 2 afectó al cromo más 6 y al cromo más 3, por eso está aquí, cromo más 6 y cromo más 3 con 2, así como que este 3 afecta al yodo menos 1 y al yodo 0, ¿no? De esa manera, nuestra ecuación balanceada sería esta de acá, ¿no? Ya esto está completamente balanceado. Y respondemos a los enunciados. ¿Qué dicen los enunciados? El cromo se reduce de cromo 6 a cromo 3, correcto. Efectivamente se va de cromo más 6 a cromo 3. Eso está bien. La especie reducida del cromo es el CR2 o 3. Entonces aquí nosotros hemos visto que el que se reduce, ahí está, es el cromo más 3, ¿cierto? Ese cromo más 3, en este caso, ese cromo 2 o 3, efectivamente es la especie que se reduce. Eso es correcto, ¿no? Eso es correcto. El agente oxidante, a ver, si es que este cromo más 6 se está reduciendo, se llama agente oxidante, ahí está. Por lo tanto, el agente oxidante no es el ácido yodhídrico como dice acá, ¿no? Esto sería falso, no es correcto. Luego nos dice la semirreacción balanceada, ¿no? De reducción, ¿no? Se representa de la siguiente forma. Y nuestra semirreacción balanceada está aquí. Y podemos observar que sí, efectivamente, eso sería la semirreacción de reducción balanceada, ¿no? Pero en este caso con el método del ion electrón, ¿no? Porque hemos colocado acá las moléculas de agua.
Entonces dice, la semireacción de reducción balanceada se representa. Sí, es correcto también porque tenemos aquí 2 átomos de cromo, 2 átomos de cromo, ¿no? Tenemos 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Y aquí en este caso, como inicialmente eran 3 átomos de oxígeno que estaban faltando, por eso se colocaron 3 moléculas de agua y se pusieron 6 protones, ¿no? Con las cargas correspondientes, ¿no? Y después ya se hace el balance. Entonces sí, eso también sería correcto, no hay ningún problema. Y finalmente dice, se transfieren 2 moles de electrones por cada iodo molecular formado. Aquí tenemos ya nuestra reacción balanceada, que son 3 moles de yodo molecular, y en esas 3 moles de yodo molecular que se ha formado, ¿cuántos electrones se han visto involucrados? Son 6 electrones involucrados, ¿no? Entonces, como nos piden aquí, se transfieren 2 electrones, entonces yo puedo sacar mitad, mitad, acá son 3 electrones, o tercia, perdón, ya que es una mol. Entonces, para obtener una mol de yodo, se transfieren 2 electrones, nos dicen aquí. Entonces, como podemos observar aquí, tendría que ser 3 electrones, ¿no? Así que este enunciado, acá tendríamos, no, aquí no, perdón, aquí le hemos sacado, equivocado la tercia, ¿no? Son 2 electrones, ahí está. Ahora sí. Entonces aquí, porque si no tenemos 2F y nos piden lo incorrecto, ¿no? Entonces aquí 2 moles, una mol de yodo, va a transferirse 2 electrones. Eso es correcto. Y ahora sí, nuestra respuesta sería la letra C. Pregunta número 3. Nos piden marcar verdadero o falso con respecto a los siguientes enunciados. En el enunciado 1 nos dice, la reacción A es de transmutación. ¿Qué es una reacción de transmutación? Una transmutación nuclear es un proceso en el cual un elemento químico se transforma en otro. Por ejemplo, acá estamos viendo berilio y pasa a formar otro elemento, ¿no? Esto ocurre debido a un cambio en la estructura del núcleo atómico. Y estos tipos de reacciones de transmutación nuclear pueden ser tanto de fusión o tanto de fisión, ¿no? Y estos pueden ser inducidos por una reacción nuclear o también pueden suceder de manera espontánea, como son, por ejemplo, los procesos de las reacciones de desintegración radiactiva. ¿Okay? Entonces, sí, la reacción A es de transmutación. Eso sería correcto. La reacción B es de fisión nuclear. Sabemos que la fisión es la inversa a la fusión, entonces es como que una desintegración. Y podemos ver que el urano se desintegra en otros elementos, por lo tanto eso sería correcto. Y la reacción C es una serie radioactiva. Podemos ver que se forma un elemento aquí, bismuto, luego pasa a polonio, ¿no? Y luego de ese polonio pasa a plomo, entonces liberando partículas, en este caso en el del bismuto al polonio, 0 arriba y menos 1 abajo, eso corresponde al beta. Aquí, por ejemplo, es 4 arriba y 2 abajo, corresponde al alfa, ¿no? Entonces, la reacción C es una serie radioactiva y se emiten partículas de beta y alfa respectivamente. Sí, eso es correcto, ¿no? Eso corresponde a las reacciones nucleares. Siguiente pregunta, pregunta número 4. ¿Qué tenemos en la pregunta 4? Miren, nos indican aquí la cantidad de carbono. Dice, la hidracina se considera un hidruro de nitrógeno, es un líquido incoloro con olor similar al amoníaco. Hierve a 1148 grados Celsius y se funde a 28 grados Celsius. Es utilizado como combustible en naves espaciales y contiene 87,5% de nitrógeno, 12,5% de hidrógeno. Entonces acá, chicos, tenemos de nitrógeno
Si nosotros asumimos que se tiene 100 gramos, entonces decimos que 87,5 gramos se tiene de nitrógeno y de hidrógeno se tiene 12,5 gramos, ¿no? Como son los dos componentes, entonces entre los dos pueden observar que suma 100. ¿Qué más nos dice? La masa molar es 32, importante. Y nos piden determinar la fórmula empírica, nos dicen si la fórmula empírica del compuesto es NH2. ¿Qué tenemos que hacerlo primero? La secuencia, los pasos, ¿no? Este es el primer paso. El segundo paso es dividir entre los pesos atómicos, ¿no? Entonces 87,5 entre su peso atómico que es 14, 87,5 entre 14, y para el caso del hidrógeno entre 1. ¿Cuánto sale ese resultado? Aquí tenemos entre 14, eso sale 6,25 y entre 1 esto simplemente es 12,5. El tercer paso dice que hay que volver a dividir entre el menor valor, en este caso 6,25 dividido entre ese mismo valor que es 6,25. Y 12,5 todo dividido entre el valor de 6,25. De aquí ya podemos ver que esto es 1 y que esto es 2. Así que la fórmula empírica sería igual a carbono 1 e hidrógeno 2. Eso sería la fórmula empírica. Perdón, nitrógeno, no es carbono, es nitrógeno, ¿no? Entonces vamos a colocar nitrógeno 1, ¿no? Ya se entiende que cuando no hay nada es 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, sí es correcto. Ahora nos dicen la fórmula molecular. ¿Cuánto es esto, chicos, de acá? Esto de aquí es 14 más 2, sería 16, ¿verdad? 16 gramos por mol. Y la fórmula molecular nos dan de dato. La fórmula molecular nos dicen que es 32. Entonces, si la masa molar de la fórmula molecular es 32, yo ya puedo saber cuántas veces es la fórmula empírica, la fórmula molecular, ¿no? Porque recuerden que sabemos que la fórmula molecular es n veces la fórmula empírica, ¿cierto? Entonces, si para nosotros la masa molar es 32 y la masa de la fórmula empírica es 16, entonces, ¿cuánto valdría n? N sería igual a 2, ¿cierto? Reemplazando ahí ese valor, n es igual a 2. Y si n es igual a 2, entonces tendríamos aquí al nitrógeno con 2 y al hidrógeno con 4, ¿no? Y nos preguntan, entonces, ¿la fórmula molecular es N2H4? Sí, eso sería correcto, ¿no? N2H4 porque se ha multiplicado por 2. Por lo tanto, esto sería verdadero. Letra C dice, la composición porcentual del hidrógeno es 12,5 y del nitrógeno es 87,5. Sí, eso al inicio nada más se estableció como información del ejercicio. Eso es verdadero, ¿no? Siempre recuerden que tienen que asumir 100, ¿ok? Para que puedan saber cuánto es la masa de cada uno. Luego nos dice, en 1 kilogramo de hidracina hay 875 gramos de nitrógeno. Tendríamos que calcular cuántas moles hay de esa hidracina, ¿correcto? Calculamos entonces de la siguiente manera. Como nosotros sabemos que de nitrógeno corresponde a 87,5, entonces si hay 1 kilogramo... Pregunta número 5. Tenemos en el siguiente enunciado que ocurre una reacción de combustión con respecto al hidrocarburo CXHI. Toda reacción de combustión va a reaccionar con el oxígeno y va a producir lo que es el dióxido de carbono y las moléculas de agua. Nos indican que se va a formar 88 miligramos de CO2. Vamos a colocar aquí 88 miligramos
y el producto de agua sería 36 miligramos. Ahí está. Nos piden marcar el valor de verdad o falsedad con respecto a los siguientes enunciados. Enunciado número 1. La fórmula empírica de este hidrocarburo es C2H2. Determinemos entonces cuánto sería la fórmula empírica. Aquí nosotros podemos observar, ¿no?, que estos coeficientes, por ejemplo, tenemos aquí un átomo de carbono en el CO2 y tenemos 2 átomos de hidrógeno en el agua. Como la masa molar de este CO2 es 44 gramos por mol, ¿no?, y aquí estamos viendo que se tiene 88, podemos decir entonces que de esta sustancia hay 2 milimoles, ¿no? Porque como está en miligramos, entonces sería en milimol, ¿no? Porque es el número de mol, recuerden que el número de mol es la masa entre la masa molar. Entonces, como es 88 entre 44, va a darnos 2 milimoles. Y lo mismo aquí, el agua, su masa molar es 18 gramos por mol. Y como son 36 es el doble, pero como está en miligramos, entonces aquí lo que vamos a tener también es 2 milimoles. Por lo tanto, de aquí nosotros podemos observar que de carbono se tendría 2 milimoles, ¿correcto? Sería entonces del carbono total, tenemos 2 milimoles y con respecto al hidrógeno tenemos en total 2 milimoles con 2 átomos de hidrógeno son 4 milimoles. Por lo tanto, esa estructura estaría conformado, ¿no?, ese compuesto por C2 y H4 en esa proporción. Muy bien, esa sería entonces la fórmula de ese compuesto, ¿no? Y acá nos dice que sería C2H2, no, entonces ese primer enunciado es falso. Recalcar, chicos, aquí que tan solo pensar que es la fórmula empírica y sabemos que es la mínima expresión simplificada, esto todavía se podría simplificar, así que al ojo este enunciado es falso, ¿no? Muy bien, entonces eso sería nuestro primer enunciado falso. Ahora nos dice, según su fórmula empírica, ¿no?, o sea, se refiere a la fórmula que hemos determinado, ¿no?, de acuerdo a la fórmula, podríamos decir con lo correcto, fórmula molecular. Según esa fórmula molecular empleada, ¿no?, una mol de este hidrocarburo. Si pensamos aquí en una mol de este hidrocarburo que es C2H4, ¿no?, contiene esta cantidad de átomos de carbono. Nos concentramos en la cantidad de átomos de carbono, que en este caso sería 2 moles, ¿no?, 2 moles de átomos de carbono. Pero como solo nos están preguntando por los átomos de carbono, nosotros tendríamos que multiplicar por el número de Avogadro, que esto ya lo sabemos. El número de mol es 6 por 10 a la 23. Y esto ya estaría indicándonos cuántos átomos de carbono hay, ¿no? Que sería 6 por 2, 12, que eso es 1,2 por 10 a la 24, ¿no?, a la 1,2 por 10 a la 24 átomos de carbono. Eso es lo que tendríamos. Ahora, considerando de esa forma, ese enunciado 2 sería falso, ¿no?, pero en las claves les han indicado que es correcto. ¿Eso por qué? Porque en realidad no han considerado como una mol, sino como una milimol, ¿ok? Entonces, si es milimol, ahí sí ya cambia las cosas, ¿no? Porque al decirnos milimol, entonces nosotros lo que también vamos a tener son 2 milimoles. Entonces, cuando nos dicen 2 milimoles, esa mili hay que todavía multiplicar a este resultado que hemos obtenido, ¿no?, que sería entonces 1,2 por 10 a la 24. Para eliminar el mili, ese mili es 10 a la menos 3, y ahí ya tendríamos el resultado que indica en el solucionario, ¿no? Entonces acá sería, según la respuesta del solucionario, con esa corrección de milimoles, esto sería de esta manera, ¿ok? Átomos de carbono. Por eso es que le han dado la clave de verdadero. Pero hay que tomar en cuenta que no es una mol, sino un milimol, ¿ya? Y finalmente en el enunciado 3 nos dice, la masa del anhídrido carbónico
ocupa 44,8 litros a condiciones normales. Entonces, aquí nosotros, a condiciones normales, lo que tenemos aquí es una mol de CO2. Y como hay una mol de CO2, esa mol de CO2 tiene, por cada mol, según las condiciones normales, es 22,4 litros. Y de acuerdo a lo que nosotros hemos calculado, lo que se tiene es 2 milimoles, ¿correcto? Si son 2 milimoles, vamos a tomar en cuenta, si fueran 2 moles, porque por una mol es 22,4. Como son 2 moles, entonces lo que nosotros tenemos es 44,8 litros. Esto si fuera por 2 moles, pero recuerda que nosotros tenemos ¿cuánto? Tenemos 2 milimoles. Entonces, si son 2 milimoles, hay que tomar en cuenta ese mili y transformando todavía ese mili, aquí tendríamos que multiplicar 4,8 multiplicado por 10 al cubo, ¿no? Y esto sería en mililitros. Por lo tanto, ese enunciado, como tenemos esos 2 milimoles, ese enunciado nos dice que está en litros y eso sería falso. Entonces, en la pregunta 5, la respuesta sería la alternativa enano, ¿ya? Muy bien, chicos, espero que les ayude. Disculpen la demora, he estado un poco mal de la garganta y recién me estoy recuperando. Así que muchas gracias, ahí les dejo esta grabación para que puedan entonces continuar estudiando con las semanas que está faltando. ¿Ya? No se olviden dejar su like, comentar, que con eso ustedes también contribuyen con mi canal. ¿Ya? Un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.